batean biltzen dituena, honako alor hauetako proiektuetarako diru laguntzak. Memoria historikoa berreskuratzeko diru laguntzak, bakea, bizikidetza eta giza eskubideak sustatzeko diru laguntzak. Hauek izango dute dekretu horretara biltzeko aukera. Gizarte erakunde eta gizarte mugimenduek, udalek eta toki erakundeak, eta irabazi asmorik gabeko erakundeak baita ere, esparru horietan sensibilizatzeko proiektuak aurkezten badituzte. Bakea eta giza eskubideak ezagutzeko eta hoiek errespetatu eta errespetarazteko kultura sustatzea, baita memoria historikoa ezagutu eta gordetzea arduratzea ere, Jaurlaritzaren jardueraren ardatz nagusienetako bat da. El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión correspondiente al día de hoy el decreto marco por el que se aglutina en un único texto el conjunto de las ayudas destinadas a subvencionar proyectos en materia de recuperación de la memoria histórica y de fomento de la paz, de la convivencia y los derechos humanos. Con arreglo a lo previsto en su texto, podrán acogerse a este nuevo decreto las organizaciones y movimientos sociales, los municipios y entidades locales, así como todas las asociaciones sin ánimo de lucro que presenten proyectos de sensibilidad en estos ámbitos. Fomentar e impulsar una cultura profunda de conocimiento y respeto de los derechos humanos y la paz, así como velar por el conocimiento y el mantenimiento de la memoria histórica, es uno de los ejes prioritarios de actuación de este Gobierno. Jaurlaritzaren jardueraren beste ardatz nagusienetako bat, oinarrizko gizarte zerbitzuei eustea da. Ildo horretan, gaur, Jaurlaritzaren Kontseiluak 23,5 milioi gastua baimendu du, 0 eta 3 urte bitarteko haur eskola pribatuak finantziatzeko. Diru laguntza horiei esker, familiak zerbitzu hori erabiltzeagatik ordaintzen dituzten kuotak 2012-2014an ez direla igoko bermatzen du Jaurlaritzak. Beraz, kuota horiek berdin jarraituko dute edo gutxitu egingo dira ikasturtean zehar. Otro de los ejes prioritarios de actuación de este Gobierno tiene que ver con el sostenimiento de los servicios sociales esenciales. En este sentido, hoy el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 23,5 millones de euros con objeto de financiar las escuelas infantiles privadas de niños comprendidos entre los 0 y 3 años. Gracias a estas ayudas, el Gobierno garantiza que las cuotas que las familias pagan por la utilización de este servicio no se incrementará a lo largo del curso 2013-2014, por lo que las cuotas que en este momento se vienen satisfaciendo o bien se mantendrán o bien disminuirán. Ikusten duzuen bezala, gaur, mai honetan, Arantxa Tapia ekonomiaren garapen eta lehiakortasunerako sailburua eta Ricardo Gatzagaetxebarria ogasun eta finantzetako sailburua daude nirekin batera. Gaur, Jaurlaritzaren Kontseiluak abal publikoak emateko programa berezia garatzen duen dekretua onartu du eta horixe da hain zuzen ere eurek nirekin batera gaur mai honetan egotearen arrazoia. Programa horrek 100 milioi euroko diru zenbatekoa du euskal enpresa txiki eta ertainak finantziatzen laguntzeko. Hoy, el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que desarrolla el programa extraordinario de avales públicos por importe de 100 millones de euros para ayudar a la financiación de pymes vascas. Ese es el motivo por el que me acompañan la consejera Arantxa Tapia y el consejero Ricardo Gatzagaetxebarria
a quienes cedo inmediatamente la palabra para que den cuenta detallada del contenido, alcance y de las singularidades de esta iniciativa que el Gobierno aprueba hoy. Ricardo, zurea da hitza. Egunon, jaun-andre guztiari. Gobernuak esan dan moduan gaur onartu du abalei buruzko dekreto berri bat, Euskadiko enpresa txiki eta ertainen inbertsio eskaera berri eta proiektu berrientzako eta kontratu berrientzako finantza tresna bat bere zerbitzura ipintzen, kontuan edukiz une honetan nazioartean dauden finanziazio krisiaren arabera Euskadin ere paiatzen arei garela hori, jakitun dan modua eta danok dakizuen moduan aurreko hileetan gobernuak ere onartu ditu beste finantza erremintza edo tresna batzuk aurreko hileetan zehar, enpresari bizi berritzeko eta likideza emateko bere ohizko funtzionamenturako, zirkulanteko programak. Gaur horrez gain, partekatu nahi dugu politika hori inbertsioetarako, inbertsio handietarako enpresa txiki eta ertainak Europar Batasunaren berme politikaren arauen esparruan eta baimenean onartutako politikaren arabera guk konpromiso bat martxan jartzen dugu, eta konpromiso hori izan, eta hilan zeirean Arantxa Tapiak eta ni aurkeztu genuenean Bilbon indarrean eta lanean gebiltzala neurri hau onartzeko, eta hori egin dugu gaurko batzarrean. Decía que como el pasado 6 de junio la consejera de Desarrollo Económico Arantxa Tapia y yo mismo anunciamos en Bilbao en un acto público que del conjunto de medidas de política industrial y financiera que el gobierno tenía, una de ellas que estaba en marcha era esta, la puesta en marcha de un decreto de concesión de avales dirigido a pequeñas y medianas empresas en el marco del régimen de garantías establecido por la Unión Europea como marco de ayudas que los estados, en este caso Euskadi, puede dar a las pequeñas y medianas empresas. Se trata de la puesta en marcha de un instrumento financiero en virtud del cual pues se complementan otro tipo de actuaciones que a lo largo del año ya se han realizado en materia de financiación de pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente a través del programa de circulante que también fue presentado en esta misma Lehendakaritza hace unos meses. Pero ahora se trata de que estas pequeñas y medianas empresas, cuando pretendan abordar un proyecto de inversión importante que luego desarrollará la consejera de Desarrollo Económico, o tengan un contrato o tengan un pedido para los cuales sea necesaria una inversión de envergadura, la financiación pueda estar coadyuvada con la participación del Gobierno, con una aval y una garantía de un 30% del nominal de la operación. Este es, en resumen, el conjunto o la característica del programa, y que complementa el resto de instrumentos financieros que a lo largo del año hemos ido poniendo en marcha, y Arantxa Tapia, la consejera de Desarrollo Económico, ahora profundizará más en las características y el efecto industrial y tecnológico que el mismo puede tener. Bueno, egunon guztioi, Gatzagaetxeberria sailburuak esaten zuen bezala, aipatuko dizuet nik industria ikuspegitikan neurri honek duen garrantzia. Eta garrantzia baita ere, elkarrekin ari gean lan honetan, ze une honetan berak aipatzen zuen bezala baita ere, gure enpresak pairatzen duten arazoetako bat finantzieroa da, eta oso garrantzitsua da bi departamentuak elkarrekin aritzea gai honetan. Proiektu honetan o dekretu honetan, abalak ematen dira, eta abalak dira nolabait apartekoak esango genuke. Enpresa txikientzako, esan duen bezala, eta enpresak egin dezakete eskaera hori bakarkako proiektuak egiteko, edo elkarrekin edo nolabaiteko akordio baten ondorioz egin behar duten proiektuarentzako. Horretarako proiektuak garrantzitsuak esan behar dute, bere etorkizunean nolabaiteko garrantzia izango dutenak, eta baita ere ekonomikoki handiak izango direnak. Abal bakoitza egokituko zaio proiektu, eskaera edo zerbitzu jakin bati. Hau da, proiekturik gabe, eskaerari gabe, inolako zerbitzuri gabe ez dago etortzerik abal honen bila. Baizik eta zerbait jakina izan behar da. Eta bestelako gai garrantzitsu bat da, ezinbesteko izango dela, proiektu bakoitzean bertako hornitzaileak erabiltzea. Hau da, enpresa batek eskaera bat duenean edo proiektu bat duenean, euskal hornitzaileak eramean barko ditu berekin proiektu horretara. Naiz eta proiektua kanpoan egin, atzerrian egin. Beraz, proiektu garrantzitsua, eskaera jakina eta gaina hornitzaileak bertakoak izatea.
Programa hau dago bideratuta enpresa industrialei batez ere, baina baita ere hartzen ditu nolabait zerbitzu teknikoak eskaintzen dituztenak eta baita ere informazio eta komunikazio arloan dabiltzan enpresa horiei. Kontutan izango dugu trakzio eragin nabarmena eta enplegua sortzen duten proiektuak bereziki. Eta noski enpresa horiek ezin dute egon krisi egoera batean. Bestalde, nolabait aipatze genuen, bereziki finantzatzeko modukoak izango dira proiektuak eta honetan garrantzia jarri nahi nuke baita ere, enpresak beraien arteko itunak egiten dituztenean. Beti ari gara pentsatzen, gure enpresak merkatu batzuetan behintzat nahiko txikiak direla, eta badauzkagula enpresa batzuk merkatu berberera juten dianak beraien artean lehian. Bakas honetan kontutan izango da, bereziki enpresa horiek kanpora, edo bertan estatu mailan ere izan daitezke, baino proiektu batetara joten direnean, merkatu berria irikitzea eta elkarren arteko ituna eginda. Noski, aipatu dugu baita ere, garrantzitsua izango dela, nolabaiteko berregituratze proiektuen ondorioz merkatu berriak irikitzen dianean, sortzen den enplegua eta bar, eta Euskadin bertan trakzio efektua izango dutenak, hornitzaile horiek berekin eramango dituztenak. Beti ere, bi gauza bete beharko dituzte. Abala ematen denean, noski proiektua abala proiektu horretara bideratzea, eta baita ere sinatu beharko dute konpromiso bat enplegua mantentzearena. Une honetan daukaten enplegua mantentzearena, eta noski zenbat eta enplegu gehiago sortu proiektua garrantzitsuagoa izango da. Azkenikan, aipatu baita ere, gutxi gora bera 100 milioi izango direla, eta kontutan izanikan 30% gehienez abalatuko dela, beste esperientzia kontutan izanikan gutxi gora bera 600 milioi arteko nolabait eragina ikusi dezakegula. Guk 100 jarri eta 600 artekoa iritsi daiteke eragin hori. Beraz, guk uste dugu une honetan garrantzitsua izango dela martxan jartzea neurri berezi hau. Bueno, comentaba que una parte importante de esta iniciativa es quizá el trabajo conjunto, quizá la parte más importante del trabajo conjunto del departamento que dirige el consejero Gatzagaetxeberria junto con nosotros, puesto que una de las dificultades mayores que están sufriendo nuestras empresas industriales en este momento es la falta de financiación de todo tipo. En este caso aprobamos una financiación muy concreta, dirigida a pymes y sobre todo, tal como él comentaba, que tengan proyectos importantes, es decir, de una cierta envergadura en cuanto a tamaño y en cuanto a necesidades de financiación. Pero sobre todo sí me gustaría recalcar dos aspectos, y es que el aval irá dedicado siempre que exista un pedido, un proyecto o un servicio concreto ya definido. Porque en este momento no hay nada peor que una de nuestras empresas pueda tener un pedido o un proyecto al que no pueda atender por falta de financiación. En este caso es lo que pretendemos de alguna forma evitar. Y en segundo lugar, algo a lo que también le hemos dado bastante importancia, es que siempre lleven consigo estas empresas en los distintos proyectos, sean tanto en el Estado como en el extranjero, a proveedores locales, esa capacidad de tracción de proveedores locales. También comentábamos que uno de los aspectos que siempre valoramos es la capacidad que tengan esas empresas de ir, de alguna forma, de las empresas nuestras, de las empresas vascas, de ir en conjunto, de ir en alianza. Tenemos empresas pequeñas, pymes, y en algunos casos no son ni medianas, son muy pequeñas, que acceden a un mismo mercado y pueden acceder a un concurso compitiendo entre ellas. Es importante el ganar tamaño, pero es importante también tener alianzas entre esas empresas. Luego también se va a considerar de forma específica que esas empresas puedan ir en alianza a un mercado determinado. Por tanto, el alcance estratégico es importante, pero también vamos a dar importancia al relanzamiento sectorial a través de esas posibles alianzas y a la creación de empleo. Queremos, desde luego, tener en especial consideración aquellas nuevas iniciativas que vayan a mejorar el empleo, tanto en cada una de esas empresas que pueda ir por separado o como consecuencia de ese proyecto en alianza se generen nuevos empleos de esa alianza, como comentaba. Por tanto, los tres aspectos más importantes, hablábamos del tamaño y las alianzas, la creación de empleo, el conseguir traccionar
de empresas locales, una empresa grande se lleva traccionando empresas pequeñas y conseguir afianzar, en definitiva, el tejido industrial en Euskadi. Hay que tener en cuenta que los proyectos que se presenten tendremos en cuenta ese especial efecto tractor y es evidente que tienen que estar fuera de una situación de crisis, de una situación de reestructuración, que tengan una capacidad de tracción y una capacidad de poder llevar adelante el proyecto para el cual se hayan presentado. Tal como comentaba el consejero Gatzagaetxeberria, con carácter general podrán acceder o podremos dar un aval de hasta un 30% de lo que es la inversión que vaya a realizar la empresa y, en consecuencia, con estos 100 millones pensamos que podemos traccionar hasta aproximadamente unos 600 millones en el conjunto del tejido industrial de Euskadi. Por tanto, una medida más en cuanto a financiación de nuestras empresas y, sobre todo, repito, la parte de tracción local y la consecución de posibles alianzas a las que les estamos dando una especial importancia a partir de este momento. Eta nire aldetik besterik ez. Oso, no, gaurko gobernu kontseiluari buruzko zehaztasunak eman ostean, zuen artetik galderarik edo jakiminik izango balitz, zuen esanetara gaude. Bi galdera programari buruz. Bat da, ea aurretik berme planetatik laguntza jaso duten enpresetzat bateragarria den, oda berriro eskatu dezaketen laguntza bat, eta bestea da hornitzaileen kasuan, ea eunekoren bat zehaztu den, hornitzaileen euneko bat hemengoa izatea laguntza jasotzeko edo ez. Bueno, alde batetikan, pentsatu abal hauek diala oso bereziak eta esan dugun bezala proiektu bat edo eskaera bat edo zerbait horrelako zerbaiti erantzuteko. Beraz, agian beste laguntza motaren bat izango du enpresa horrek, bertan inbertsioaren bat egiteko edo, baina kasu honetan proiektu berezi bati lotuta joan behar da. Beraz, agian bateragarriak izan daitezke, baina kasuan aztertuko ditugu. Eta bertako hornitzaileak noski aztertu beharko da, ea nahikoak diren proiektu konkretu batean horregatikan banaka aztertu beharko da, edo agian proiektu berezi batentzako bertako hornitzaile bakarra egongo litzateke edo bi. Beraz, portzentai hori jartzea nahiko zorrotza izango litzateke. Kasuan aztertu beharrekoa da. No sé si tienen, consejera, una estimación de cuántas empresas podrían estar interesadas en este tipo de avales de financiación. Se trata sin duda de empresas que ya tienen pedidos o proyectos en marcha. En este momento tenemos algunas solicitudes sobre nuestra mesa, pero bueno, yo creo que en cuanto pongamos en marcha el instrumento iremos viendo no solo las posibles empresas interesadas, sino la especificidad que hemos puesto en las ayudas. Por tanto, vamos a ir analizándolo muy en concreto y, sobre todo, además, que la Unión Europea hace que estas ayudas vayan dirigidas únicamente a pymes, como les estábamos comentando, lo cual tampoco hay que olvidar. Por tanto, iremos viendo un poco cómo se va desarrollando. Sí, yo quisiera preguntar, al margen de ¿cuántos programas de avales hay en marcha ya aprobados a lo largo del ejercicio y qué acogida están teniendo, qué demanda están registrando? Sí, bueno, son dos actuaciones distintas. Este es un instrumento financiero que pretende dar una cobertura y una salvaguarda a operaciones de inversión que puedan tener pequeñas y medianas empresas, entendida por pequeña y mediana empresa, lo que en el ámbito de la Unión Europea se define menos de 250 trabajadores, un balance que no exceda de 43 millones y una cifra de negocio anual que no supere los 50 millones. Bien, definido el ámbito, lo que se pretende aquí es que proyectos que, como decía la consejera de Desarrollo Económico, de carácter industrial, que tengan un efecto tractor y que por la envergadura de la inversión no tenga recursos de capital suficiente y tenga que obtener apalancamiento o endeudamiento, nosotros podamos intervenir a través de salvaguardar y dar una tutela, una garantía a esa operación con un aval del 30% de la financiación que sea necesaria. Bien. Al margen de eso, existe el programa que aprobamos también el pasado mes de marzo, relativo
a la financiación de pequeñas y medianas empresas también, en ese marco definido por la Unión Europea, pero para el funcionamiento de las actividades ordinarias de lo que en el ámbito mercantil se entiende por el circulante, conjunto de operaciones dirigidas o que integran el tracto ordinario mercantil de las empresas en su funcionamiento ordinario de contrataciones. Entonces, ahí de lo que se pretendía era mantener nuestro tejido económico, otorgando una financiación básica con préstamos que normalmente suelen ser de cuantía inferior, porque no se tratan de inversiones, sino que van a financiar el funcionamiento ordinario o a una readecuación de deuda que pueda existir para el funcionamiento ordinario de las pymes anteriores, y por lo tanto son dos programas dirigidos a las empresas pequeñas y medianas de Euskadi, pero con un fundamento de origen distinto y una finalidad también pues distinta. Uno pretende mantener el tejido económico otorgando en condiciones razonablemente buenas y con la garantía plena de las sociedades de garantía recíproca y el gobierno la financiación de las empresas para el funcionamiento ordinario, y el otro, que hoy estamos presentando, pretende dar una cobertura a actuaciones ya de envergadura de pymes que vayan a proyectos de tractores y generadores de empleos, y por lo tanto a través de un aval específico directo en el que no intervienen las sociedades de garantía recíproca, sino que interviene directamente la Administración General del País Vasco, o sea el gobierno vasco, dando cobertura a la operación financiera. Esas son las dos diferencias. Y este primero que se lanzó en marzo, ¿qué demanda ha tenido? Pues está teniendo, pues yo creo que una demanda bastante grande. De hecho, pues las sociedades de garantía recíproca han aprobado ya operaciones de financiación a unas 514 operaciones de financiación, pues durante estos meses que el programa empezó a tener vigencia el pasado mes de abril. En mes de abril, que empezó a tener vigencia, finales del mes de abril. Entonces, bueno, pues se ha producido pues un cúmulo de muchas peticiones que se han aprobado por las dos sociedades de garantía recíprocas y que nosotros como gobierno tomamos razón de ello. Recientemente, en el debate de política general, el Lehendakari también abordó esta cuestión y también se comentó, pues bueno, pues la demanda que está habiendo aquí, que evidentemente en una situación de profunda recesión en la que estamos teniendo, lo que hay es muchas peticiones, mucho reconocimiento y mucha aprobación de operaciones, pero por importes menores a los que, por ejemplo, se produjeron hace 4 años y medio, pues con el programa que se dejó en marcha el año 2009. Esa es la diferencia. Hay mucha demanda, pero los importes de la demanda para financiar el tráfico ordinario mercantil que se denomina circulante es por importe inferior. ¿Qué presupuesto tenía este programa de financiación ordinaria? ¿Del circulante? El circulante era un decreto que suponía una colaboración público-privada, gobierno, con entidades financieras, bancos, y con entidades financieras, sociedades de garantía recíprocas, con un tope en cuanto a asunción de riesgo del aval por parte del gobierno de 600 millones de euros. Entonces se sacó una primera convocatoria por 300 millones de euros y bueno, pues a lo largo del año pues se puede desarrollar pues hasta ese tope de endeudamiento por parte de las pequeñas y medianas empresas del país. Lo presentamos el pasado mes de marzo en esta misma sala el programa de circulante para las pequeñas y medianas empresas. No hay más preguntas sobre esta cuestión. Preguntar al portavoz, han aparecido distintas informaciones que el gobierno vasco estaría preparando una ley vasca de educación. Quería preguntarle, confirmar este extremo, si se está trabajando desde el Departamento de Educación en este sentido y cuál sería inicialmente el objetivo a lograr. Bueno, el Gobierno lo que ha iniciado es un proceso de actualización del currículo educativo, un proceso que lógicamente va a llevarse a cabo en el contexto de lo que ha resultado exitoso en los últimos 30 años, que es el conocido como Pacto Educativo, ¿no? El modelo ha funcionado, el Pacto Educativo ha rendido frutos incuestionables porque ha sido capaz de
acumular los esfuerzos y la voluntad de todos los agentes del sistema educativo, de todos los agentes educativos, y ese es el marco en el que el Gobierno quiere desarrollar esta labor de actualización del currículo educativo, ¿no? El contexto, insisto, del pacto educativo que concita la adhesión de todos los agentes que operan en el sector. Lógicamente, la labor del Gobierno está abierta a las aportaciones de todos los agentes educativos y es un documento muy preliminar que pretende recabar la reflexión, compartir el debate y dar luz a un documento final, a un currículo actualizado final que sea fruto del consenso. Que nadie tenga ninguna duda, lo que no sea objeto de consenso pues no será aprobado y no formará parte del nuevo currículo vasco, ¿no? Porque una de las señas de identidad fundamentales del pacto educativo ha sido siempre la del consenso, la de operar sobre el consenso del sector educativo, ¿no? No sé si puede avanzar algo del contenido de lo que puede ser esa revisión o actualización del currículum, puesto que ya hay varias formaciones que han entrado a cuestionar y a criticar lo que el Gobierno pretende hacer, adoctrinamiento, vuelta a Lizarra. Bueno, me parecen planteamientos excesivos y en cualquier caso preliminares, precipitados, ¿no? Porque es que el Gobierno lo único que ha puesto en circulación es un documento inicial sometido al contraste, a las aportaciones y al debate, pero todo ello con la perspectiva puesta en ahondar en el pacto educativo y en el contexto del consenso que siempre ha regido el pacto educativo desde que se firmó hace 30 años, ¿no? Por tanto, bueno, las aportaciones que se tengan que hacer, tiempo habrá para formularlas, tiempo y ocasión habrá, que nadie tenga ninguna duda para que cada uno exprese sus puntos de vista en relación con este asunto. Y, en fin, yo creo que cualquier calificativo denigratorio o despectivo o negativo en relación con el documento pues no tiene sentido, porque estamos hablando, insisto, de una fase muy preliminar de un proceso que será largo sin ninguna duda y que nace con la vocación de incorporar las reflexiones y las aportaciones de todos los agentes del sector educativo, como siempre ha ocurrido en el ámbito educativo vasco, en un modelo, el del pacto educativo, que se ha revelado como exitoso ciertamente y ha arrojado frutos innegables en los últimos 30 años, ¿no? Egongo litzateke faktoria maituta. Bueno, gobernuak horretarako ez dauka bereziki egutegirik marraztuta. Bai, egia da, hauteskundeetara joan zela Eusko Alderdi Jeltzalea honi buruzko konpromiso batekin. Baina konpromisoak kurrikulunaren berrikuntza planteatzen du, eta aldi berean berrikuntza hori adostasunaren gainean eratuko dela, baieztatzen du. Beraz, guretzat garrantzitsuagoa da honetan asmatzea eta adostasunaren gainean eratu ahal izatea kurrikulum berria, helburu honi premina eta prisa ematea baino. Kritikak dena den ez dituzkete onartuko orain entzun diren horiek. Bueno, nik uste dut, gobernuak uste du, benetan ez daukala momentu honetan zentzurik horrelako kritikak aurreratzea. Gobernuak ez baitu besterik egin prozesu bat martxan jartzea baino, eta prozesu horretan gobernuaren borondatea da agente guztien hezkuntza arloan ari diren eta jardunean dabiltzan agente guztien ekarpenak kontuan hartzea eta adostasunaren gainean benetan eratzea datorren hezkuntza paktua. Beraz, norbaitek zerbait esaterik badauka, horretarako aukera ukaezina izango du prozesuan zehar, eta bere ekarpenak leialki eta zintzoki formulatu ahal izateko aukera izango du mundu guztiak. Ez dauka beraz zentzurik momentu honetan deskalifikazioekin eta hastea benetan, hasierako fase batean gaudelako eta egin beharreko ibilbide guztia oraindik aurretik dagoelako, eta gobernuaren borondatea honetan adostasunean oinarritzea delako ikuspuntu guztietatik, ezta?
Copago, ¿ha definido ya el gobierno cuál va a ser su estrategia legal? ¿Qué va a hacer exactamente? Bueno, el gobierno, como ya adelantó en días anteriores el consejero de Salud, no comparte en absoluto el planteamiento que subyace al nuevo copago puesto en marcha por el gobierno central, ¿no? Y no lo comparte porque considera que constituye un disparate, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista sanitario, como también desde el punto de vista administrativo. Es una iniciativa que en el contexto de lo que se nos viene diciendo a propósito de lo que va a conseguirse a través del copago, resulta inútil porque ni va a tener efectos disuasorios ni va a tener efectos recaudatorios. No tendrá disuasorios porque estamos hablando de medicinas que se dispensan a enfermos crónicos y graves y por tanto no depende de ellos el poder recibirlos o no. Así que no tendrá efectos disuasorios porque no reducirá el consumo, ¿no? Y no tendrá efectos recaudatorios porque se nos está hablando de una recaudación o de un ahorro, en el caso de Euskadi, que podría rondar los 200.000 euros, una cantidad pues ciertamente insignificante, ¿no?, en el contexto de lo que constituyen los presupuestos públicos dedicados a la salud y a la sanidad, ¿no? Por tanto, insisto, el Gobierno no está de acuerdo con esa iniciativa, discrepa profundamente de los principios que la inspiran, constituye que la resolución en la que se fundamenta constituye, insisto, un disparate tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista sanitario y como desde el punto de vista administrativo. Y lo que va a hacer inmediatamente es, en primer lugar, plantear un recurso de alzada, algo a lo que invita la propia resolución ante la subsecretaría de Sanidad y de Consumo del Ministerio de Sanidad. Para eso existe un plazo de un mes y, bueno, dentro de ese plazo de mes plantearemos el recurso oportuno y en el recurso administrativo de alzada lo que solicitaremos es una paralización cautelar de la aplicación de la medida del copago, ¿no? Si finalmente ese recurso es resuelto negativamente, por supuesto que recurriremos también a la vía contenciosa administrativa, volviendo a solicitar la paralización cautelar de la medida, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues el Gobierno sí tiene claro que la puesta en marcha de este mecanismo para el 1 de octubre es absolutamente imposible. Así que los mecanismos y las inversiones administrativas y tecnológicas necesarias para establecer un sistema de recaudación que esté funcionando plenamente en los hospitales que dispensan este tipo de medicamentos para el 1 de octubre es que es materialmente imposible, ¿no? Entre otras cosas porque la iniciativa se ha aprobado en fin, pues a través de procedimientos poco ortodoxos. En el Consejo Interterritorial no se ha planteado en ningún momento la presentación de este copago, así que el Gobierno vasco solo tenía conocimiento de que informalmente se trató esta cuestión, pero de modo tangencial, en una reunión del Consejo Interterritorial, pero en ningún momento esta cuestión formó parte del orden del día. Por tanto, hay un defecto procedimental evidente, ostensible, que el Gobierno lógicamente va a hacer valer en los recursos que interponga a este respecto y como no se tenía conocimiento, pues que no hay manera técnica posible de hacer efectivo el copago previsto en esta resolución de aquí al 1 de octubre. Ezin izango diogu botika hauen premian dauden herritarrei Jaurlaritzaren partez, lehenengo eta behin oraingoz lasaitasuna pentsatzen dut. Bai, bueno, Gobernuak argi eta garbi dauka, argi ikusten du, Gobernu zentralak martxan jarritako kopago neurri berri hau disparate hutsa dela, giza eskubidetik, giza ikuspuntutik, osasun ikuspuntutik, eta administrazio kudeaketaren ikuspuntutik baita ere. Beraz, disparate hutsa da. Argi dago, beste alde batetik, honek kopagoari normalean esleitzen zaizkion helburuak nekez bete ditzakeela. Alde batetik, ondorio disuasoriorik eukiko ez duelako, izan ere,
gaixo kronikoetaz ari gara hizketan eta gaixo larrietaz ari gara, eta ez kronikoak ez larriak ez dituzte euren farmakoak bazterrean utziko, horiek hartzen jarraitu beharko dute, ezta? Eta ikuspuntu rekaudatoriotik ere, honek ez du zentzurik eta ez du helbururik lortuko, bezaten digutenaren arabera, hau martxan jarriko balitz Euskadin, gehienez aurreztuko genukeena 200.000 euroko kopurua, diru kopurua izango litzatekelako. Beraz, helburuak ez dira ez disuasorioak, ez da dirua aurreztearena. Eta hori kontuan izan da, gobernuak ez dio zentzurik neurriari ikusten, eta neurriak hartuko ditu, honen kontra egiteko. Eta neurriak izango dira, lehenik eta behin, errekurso bat aurkeztea, bide administratiboan erabakiaren kontra, eta errekurso hori aurkeztearekin batera, arau horren aplikazioan eten egitea eskatuko du. Beraz, ez dadila errekursua erabakitzen den bitartean bintzat neurri hori aplikatu. Eta, gero, bide administratiboan aurkeztuko duen errekurso horrek zenolako erantzuna duenaren arabera, auzi kontentziosoa planteatuko du baita ere, ez eskoa izango balitz erantzune, eta bide kontentziosoan ere eskaera berdina egingo luke. Arauaren aplikazioa eten egitea. Nola nahi ere, argi dago, erabat ezinezkoa dela, hemendik eta urriaren batera arte, hori aplikazioan jartzea. Neurri horretan agertzen diren eskakizun teknikoak eta teknologikoak eta bar, ezinezkoak direlako hemendik eta urriaren lehen arte martxan jartzea. Beraz, ezinezkoa denez, gobernuak urriaren batean ez du hori martxan jarriko, ez delako posible, ez da. Al plan de paz y convivencia, no sé, en una primera valoración el gobierno vasco cómo valora esas aportaciones recibidas y si ve como un problema el hecho de que el Partido Popular haya decidido no presentar alegaciones parciales, sino un documento global de crítica al plan. Bueno, el Gobierno está analizando las alegaciones hechas por todos los agentes que han sido consultados, está haciendo con un criterio constructivo, intentando distinguir lo que son alegaciones formularias más de principio de las alegaciones que sí toman como referencia el texto concreto del documento y por tanto hacen aportaciones alternativas o hacen sugerencias en relación con el texto concreto del proyecto, porque en algunos casos se predica del documento cosas que después el documento no dice, ¿no? Y se atribuyen al documento inicial conclusiones, contenidos o planteamientos que del documento no pueden derivarse, ¿no? Lógicamente son fruto de una actitud pública crítica con respecto a la propuesta del Gobierno, que se formulan en términos pues muy de clave, pero que no hacen aportaciones concretas, ¿no? Por tanto, el Gobierno está analizando las aportaciones hechas por todo el mundo, está considerándolas, está distinguiendo lo que puede incorporarse al texto de la propuesta del Gobierno para mejorarlo de lo que son críticas genéricas difíciles de traducir, digamos, en correcciones puntuales del documento, y de lo que resulte de esta reflexión y de este trabajo, pues ya iremos dando cuenta en las próximas semanas, ¿no? ¿Cuál es la idea temporal de aprobación definitiva del plan, del texto definitivo? Bueno, el Gobierno prefiere no fijar una agenda muy estrecha, ¿no?, muy rígida de respuesta, pero en las próximas semanas el Gobierno pues sí irá clarificando el panorama y dando a conocer cuál es el resultado de la incorporación a su propuesta inicial de las alegaciones hechas por todas las entidades, asociaciones y organizaciones que lo han hecho, ¿no? El tema del nuevo copago, los pacientes vascos afectados, claro, estos recursos pueden ser efectivos o no. Me imagino que asegurar que aquí no se va a aplicar o que se van a buscar vías para no aplicarlo, no sé, ¿se puede hacer algún tipo de afirmación de este tipo o no? Claro, como con el anterior copago, pues al final lo que... Bueno, yo lo que le puedo decir es que ahora aquí, el 1 de octubre, esto no se puede poner en marcha, que es absolutamente imposible, ¿no? Si el Gobierno central hubiese
anunciado con la anticipación necesaria y exigida en este caso por la lealtad requerida en las relaciones interadministrativas, cuál era su propósito, si lo hubiera hecho en tiempo y forma, hubiese teóricamente sido posible poner en marcha para el 1 de octubre, pero en las circunstancias y condiciones en las que hemos accedido al conocimiento del nuevo copago, desde luego es imposible, radicalmente imposible. A partir de ahí, hombre, yo les he dado cuenta de cuál es el propósito del Gobierno en relación con la norma que articula esta nueva forma de copago, cuáles son sus intenciones de impugnarla primero en vía administrativa y después en vía contenciosa administrativa, y tiene intención, lógicamente, de solicitar también que se establezca, que se acuerde la suspensión cautelar de la aplicación de la norma. Por tanto, el Gobierno espera no tener que aplicarla, ¿no? Pero vamos a ver cuál es el resultado de las resoluciones primero administrativas y después, si procede, las judiciales, iremos respondiendo a la cuestión en función de que se clarifique el panorama, ¿no? ¿Necesitaría para tener todo dispuesto para aplicarlo? Aproximadamente. Mire, hay un dato que es necesario conocer. Si el ahorro que resultaría en Euskadi de la aplicación de este tipo de copago farmacéutico hospitalario sería de 200.000 euros, le puedo asegurar que la puesta en marcha del mecanismo para recaudarlos, con el personal y con las instalaciones técnicas que eso requiere, sería superior al teórico ahorro que de ahí se derivaría. Por eso decía, entre otras cosas, que la medida constituye un disparate desde el punto de vista administrativo, porque si lo que se pretende es recaudación, el coste que supondría la puesta en marcha de un mecanismo de recaudación de ese tipo sería superior a lo que se ahorraría el Gobierno de la implantación del sistema, ¿no? Una estimación del ahorro que supondría, no sé si nos puede decir el número de personas que estarían afectadas por esta medida. Bueno, esa es una información que yo no se la puedo dar, no dispongo de ella, pero el Departamento de Salud y Osakidetza próximamente harán pública una comparecencia en la que darán cuenta de datos mucho más detallados, esta información a la que usted se refiere, ¿no? Es bastante larga, no sé si el Gobierno se plantea que, al margen de que se acepten o no esas peticiones de paralización de la orden ministerial, se plantea directamente no aplicarlo, o estaríamos hablando de que en caso de que se deniegue esa solicitud. Bueno, aquí hay pendiente, más allá de las actuaciones administrativas y judiciales, más allá de las actuaciones impugnatorias que el Gobierno tiene previsto plantear en relación con esta nueva forma de copago, queda pendiente todavía pues toda una relación bilateral con el Gobierno central y multilateral en el seno de los órganos de encuentro entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, en los que se tendrá que abordar esta cuestión, que hasta ahora no ha sido analizada. Según tengo entendido, la única comunidad autónoma que se muestra en desacuerdo con esta medida no es la vasca. Hay otras también que están en la misma actitud crítica en relación con esta nueva fórmula de copago, incluidas algunas comunidades autónomas regidas por el Partido Popular, por el partido que está al frente del Gobierno central, ¿no? Por tanto, hay que ver en qué cuaja esa crítica y esa oposición que habremos de formular todas las comunidades autónomas que discrepamos de la bondad y de la oportunidad de la medida en los foros de encuentro que el Gobierno central tenía que haber utilizado antes de la implantación de la medida. En esos foros el Gobierno vasco tiene el claro propósito de pedir al Gobierno central que rectifique y que retire esta medida, ¿no? Y supongo que, como el Gobierno vasco, el resto de los gobiernos autonómicos que están en contra de la medida harán lo mismo. Por tanto, habrá que ver también pues qué frutos rinden esas conversaciones y esa crítica que, en fin, pues hay que plantearla, y el Gobierno vasco tiene previsto formularla en esos foros en los que, insisto, es que no se ha tratado esta cuestión con la amplitud y la profundidad con las que tenía que haberse planteado. No se ha planteado, ¿no? Por tanto, hay que ver primero a ver qué dan de sí esas conversaciones y en fin, esa discrepancia que se expresará en esos foros, ¿no? A partir de ahí tiempo habrá para que cada comunidad autónoma pues fije su posición al respecto, y el Gobierno vasco no tenga ninguna duda que también fijará su posición, ¿no? Daukagu fiskalidadeari buruzko osoko bilkura berezia, ari dira ja iritziak entzuten, Jaurlaritzak nola ikusten du egon liteken eztabaida hori eta akordiorik posible ikusten du behintzat ebazpenetan? A ver, Bai,
Bueno, gai horretan, momentu honetan eztabaidaren zain gaude, hitzarmen badaukagu sinatuta Alderdi Sozialistarekin, fiskalitateari buruz, eta, bueno, aurkeztuko ditugu erabaki proposamenak, eta ikusiko ditugu eztabaidan nondik noa doan. Dana dela, Jaurlaritzak errespetu osoz ikusten du alderdi biek egin duten hitzarmen hori. Jaurlaritzak ikusten du bestaldetik ere bat atorrela alderdi biak, sozialistak eta jeltzaleak hitzartu duten akordio horretan helburuak nundi joan behar diren erreforma fiskal batetan, 3 helburu. Bat, orokorra izan behar dela Euskadi guztientzako. 2, adostasun politiko eta instituzionala lortu behar dela erreforma fiskal horretan. Eta 3, erreforma fiskal hori behar dela esparru kompetentzial ezberdinak errespetatuz. Horiek dira irizpide helburu nagusiak. Eta horrekin batera erreforma fiskalean lortu behar diren helburuak hauek dira. Erreforma fiskal horrek zuzentasun irizpide batetan oinarritu dautea, aurrerakoitasun batetan, baita ere nahikotasuna eman behar du, euskal finantzak, zerbitzu publikoak egunean eta behar dan moduan emateko, orduan, 3 helburu nagusi, 3 irizpide nagusitan oinarriturik. Eta zentzu horretan, bueno, guk hori, eta nik neronek esan nuen otsaileko eztabaida horretan, uste dut hori betetzen dela, helburu horiek, eta baita ere irizpide horiek ze asmokin egin den erreforma fiskal hori, eta bueno, ikusiko dugu eztabaidatik ze etortzen den, hori ikusten dugu. Bestaldetik, Jaurlaritzak ere, lehendakariak hartu zuen konpromisua pasadan astean sinaduraren adierazpen gehigarri bat eginez, Jaurlaritzari dagokion arloetan guk saiatuko gara eta bete egingo dugu guri dagozkigun gai guztiak eta konpromisoak daukaguna Jaurlaritzenak ez dira bakarrik, baizik eta alderdi biek ere konpromisoak hartzen dituzte eta baita beste erakunde batzuk, adibidez, Batzar Nagusiak edo Foru Aldundiak ere bentsat alderdien eskutan, kasu honetan jeltzaileen eskutan dauden instituzioetan. Baina guk Jaurlaritzaren eskuetan dauden konpromisoak beteko ditugu, bai. ¿Cree que hay alguna posibilidad de aquí al jueves de poder ampliar ese pacto a 2? Y por otra parte también quería preguntarle por las críticas del Partido Popular. Ayer el alcalde y el diputado general han dicho que es un pacto a 2 que va a beneficiar inversiones en Vizcaya y Guipúzcoa y que margina al territorio alavés. Yo creo que es desacertada la expresión del alcalde de Vitoria y del portavoz en Álava del Partido Popular, porque efectivamente el compromiso con Vitoria del gobierno vasco, recientemente el consejero de Administración Pública y portavoz, señor Erkoreka, ha firmado un convenio para los próximos 4 años de legislatura, del 2013 al 2016, para una financiación específica de dicha institución, como es el Ayuntamiento de Vitoria. Por lo tanto, eso entra dentro del juego político de la crítica, pero creo que no tiene sustento adecuado, y de aquí al jueves, evidentemente, no lo veo fácil. Las conversaciones entre los partidos se pueden mantener, pero evidentemente yo creo que el pacto entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco ya se ha hecho público, y bueno, pues vamos a ver qué oportunidades da el juego político y sobre todo la actuación institucional que ha de concertarse ahora en las juntas de Guipúzcoa, Vizcaya y de Álava. Y efectivamente las reformas tendrán que salir con unas mayorías, las que sean. En este momento pues las mayorías del Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco no dan en Álava o en Guipúzcoa, pero evidentemente hay otras fórmulas y por lo tanto pues el diálogo se va a mantener. Tan es así que el Partido Popular ha estado informado plenamente, por lo que yo tengo conocimiento como gobierno, de cómo han ido las conversaciones entre ambos partidos, y también Euskal Herria Bildu, y hay como ejemplo mayor, ayer mismo hubo una conversación y una reunión, mejor dicho, entre Euskal Herria Bildu y representantes del PSE y del PNV. Por lo tanto, bueno, vamos a ver cómo evolucionan en juntas generales esta cuestión. Osteguneko eztabaida horretan ez duzuela ikusten sozialista eta jeltzalek ez diren beste babesen bat? Hori ezin dugu une honetan esan, ze hemendik ostegunera egon aldera, bueno, beste jarrera batzuk, ez dakigu popularrak ze proposamen zehatz aurkeztuko dituzten, eta Euskal Herria Bilduk ere ez, bueno, eztabaidak beti moten du aukera, eta aukerak irekita daudez, baina une honetan, bueno, jarrerak hor daude,
Euskal Herria Bilduk esan duena eta bai Alderdi Popularrak, eta horri joko politikoko kritika onartzen dugu, baina esan duten moduan Popularren kritika hori ez dugu inondik inora oinarrituta ikusten, eta ez da bidezkoa ere ikusita, esan duten moduan lehen herri administrazioko sailburuak orain dela gutxi sinatu zuen hitzarmen berezi bat Gasteiz instituzioarentzako, Gasteizko udaletxerako. El gobierno, básicamente en este punto, considera que el acuerdo suscrito la semana pasada entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi ha sido bien acogido por la sociedad. Y desde ese punto de vista el gobierno valora positivamente el hecho de que se sigan manteniendo encuentros entre las formaciones políticas para estudiar la ampliación de ese posible acuerdo que, insisto, ha sido bien valorado por la sociedad, y además se estén cruzando documentos y papeles que están orientados, encaminados a hacer posible esa ampliación del contenido del acuerdo. Seguimos pensando como gobierno que hay tiempo y hay margen para nuevas incorporaciones al acuerdo. Si hay una voluntad, es un tercer requisito que se comprobará en las conversaciones que los propios partidos políticos mantendrán en los próximos días, ¿no? Pero margen hay y tiempo hay. Bai, gobernuak argi ikusten du alderdi sozialista eta alderdi jeltzalearen artean sinatutako akordioa oroar gizarteak ondo hartu duela, txalotu egin duela eta ondo ikusten duela. Eta ikuspuntu horretatik gobernuak oso ondo ikusten du eta posa adierazten du, ikusten duelako positiboa dela alderdi politikoen artean oraindik ere batzarrak egiten jarraitzea eta batzuen eta besteen artean dokumentuak trukatzen aritzea, beti ere hitzarmen hori, sozialistak eta jeltzaleak sinatutako hitzarmen hori edatzearen ikuspuntutik, zabaltzearen ikuspuntutik. Uste dugu, beraz, oraindik denpora badagoela, margena badagoela benetan akordio horiek edatzeko, zabaltzeko, eta gian borondatea falta dela baita ere, baina borondatea dagoen ala ez dagoen hori hurrengo egunetan ikusiko dugu, baina denporea badago eta margen tekniko egon badago, beste jarrera batzuk, beste alderdi batzuk akordio horretara erakartzeko. Borondatea badago ala ez, hurrengo orduetan eta egunetan ikusiko dugu. Oso ondo, besterik ez badago.